Hola, hola, gente bonita. Buenos días, buenas tardes. Hola. Hola, gente bonita. Buenas tardes. ¿Cómo están? Ya estamos en la hora del almuerzo. Y andamos aquí en Humanizando. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido esta mañana? Aquí estamos escribiendo una tarde de historia. Y empezaremos hoy, esta tarde, a saludarte. A ver cómo estás, a ver cómo te sientes, a ver cómo fue esa mañana. Espero que te haya ido súper bien y que esta tarde te sientas espectacular y que parte de ese sentirse espectacular estés allí caminando por tus propios pies, por tus propios medios, en tu nivel emocional, en resignificación, en expansión. Brillan, ¿cómo estás? Bienvenida. Y vamos a ponerle unos puntos sobre la IES a esta historia que estamos escribiendo esta semana para entender la estructura psicológica, todo este aparato que es la estructura de la mente, lo psicológico, la mente y lo que es el alma. ¿Cómo se alimenta esto? Bueno, y esa es la intención de esta semana, darte información. Y bueno, hoy vamos a empezar con el padre estructural, el padre ese que encarna, ese que es parte de que estés aquí. Ese padre que es el engendrador, ese padre que es el motivo por lo que estás en este mundo, que es el padre estructural. Vamos a trabajarlo, ya sabemos cómo se hace, así que, hola, ¿cómo estás, mi amor, mi princesa? ¿Cómo te va? Qué gusto tenerte por acá. Como siempre, es un honor compartir con todas las personas de alguna manera. Y vamos a hablar hoy, perdón, déjenme poner algo de música, ustedes saben que la musiquita de fondo a mí me hace concentrarme, me hace sentirme en concentración. Siempre es importante, para mí al menos. Y te quiero compartir. Hoy vamos a hablar del padre, pero no olviden no solamente a ese padre que está dado por ese aparato psicológico. Vamos a hablar, bueno, del padre, del hombre de carne y hueso, pero también vamos a hablar de la gravedad. Si la madre es el océano de nuestras emociones, el padre es el faro que nos permite no morir ahogados en ella, por supuesto que sí. Hoy vamos a descubrir ese padre que no es solo ese alguien que está dándote esas órdenes de fuera, sino que es ese código que vive dentro del núcleo de tus células y la estructura que sostiene tus huesos. Ese es el padre estructural, ese que le dio estructura a tu ser, que es eso que hace que fueras engendrado o engendrada. Y entonces aquí, a ver, déjenme, a ver, vamos a ver, aquí ya te subí, gracias. Y aquí te voy a decir, si te sientes perdido o perdida, si sientes que flotas sin rumbo o que eres un impostor en tu propia vida o una impostora, es porque tu ancla de oro está suelta. Hoy vamos a ejecutar una cirugía de software para que recuperes tu soberanía, tu límite y tu lugar en el mundo. Prepárense porque hoy dejamos de ser náufragos para convertirnos en los arquitectos de nuestro propio destino y arrancamos ahora. Arrancamos ahora. Entiende una cosa, esto es psicoeducación, psicoinformación. Si bien es cierto, hola Jorge, ¿cómo está? Hay la veracidad de esta información sobre cómo se estructura la psique humana. Ahora vamos a entrar. Como todos los días te voy a dar, de cada live, te doy la justificación conceptual para no ejercer violencia conceptual. La justificación del tema. ¿Por qué este tema? ¿Por qué la necesidad de esta estructura? En una sociedad profundamente disociada, gracias Jorge, y emocionalmente desbordada, el ser humano padece una orfandad simbólica. No sufrimos por la ausencia de un nombre realmente, sino por la falta de una función de corte. Sin el nombre del Padre, que es el Logos, esa teoría ejemplar que justifica desde Lacan cómo se estructura la psique. La psique queda atrapada en la biosfera materna. Hola, Floricel, ¿cómo estás, mi amor? Y esa humedad emocional, que al no tener límites termina por asfixiar la identidad, justificamos este abordaje
porque es simplemente imposible alcanzar la autonomía o la soberanía si el sujeto no tiene un ancla estructural que le permita separarse del origen y habilitar su propia ley. Y entonces, dentro de esto, vamos a hacer una metodología muy simple, que es la reingeniería de logos. Utilizaremos el método de deconstrucción y de reinscripción que se divide en 3 fases, que es, primero, la fase descriptiva, identificar dónde se rompió el ancla, que es el duelo del padre real, imaginario y simbólico. La segunda, que es la fase de cirugía simbólica, separar la figura del padre castigador, que es la matrix, y el padre estructural, que es el arquitecto. Y entraremos en la fase de integración endógena, para activar el código de autoridad que ya reside en tu médula y en tu ADN, pasando de ser una hija o hijo dependiente a un sujeto soberano. ¿Cuál es el método de fondo que vamos a utilizar? El triángulo de hierro. El sustento técnico de este encuentro va a combinar 3 pilares fundamentales que quiero que estés atento o atenta. Vamos a utilizar el psicoanálisis lacaniano, que es el estudio del nombre del padre como la ley que ordena el lenguaje y el deseo, biología molecular y alquimia, que es el concepto del padre como principio endógeno, el núcleo, el ADN, que da origen a la existencia. Y la teosofía mística y crística, que es importante, que es el uso del logos, la palabra, como herramienta para crear realidad y salir de la intemperie simbólica, de la matrix. El objetivo es la conquista del suelo firme. El objetivo central de esta psicoeducación, psicoinformación, es que tú como participante, como interactuante, como siempre te digo, primero es que recuerdes tu origen, recuerdes eso que está en ti y que logres instalar tu propia gravedad. Buscamos que cada persona deje de flotar como un astronauta perdido en sus emociones y aprenda a usar su límite, la ley, no como una cárcel, sino como un andamio de su libertad. Y al finalizar, vas a poder reconocerte como un arquitecto o arquitecta de tu destino, integrando tu fuerza masculina interna y tu sagrado femenino para sostener una vida con propósito. Y retomemos un poquito algo que venimos trabajando desde este lunes y recordemos algo. La salida de la caverna, todo empezó en la perfección, de una caverna tibia, acuosa, donde eras un todo. Ahí no había un yo, recuerda lo que no había, solamente había un latido rítmico de una biosfera protectora. Pero ocurrió la expulsión, el Big Bang. De pronto, el aire quema, el frío muerde, el hambre se siente, como una fiera interna. Naciste como una gelatina de sensaciones rotas. Tu cuerpo estaba fragmentado, sentías un dolor aquí, un destello allá, pero no sabías que eras tú. Eras dueño de todo eso. En ese vacío violento, tu primer grito no fue por comida, fue por sentido. Necesitabas desesperadamente que alguien le pusiera nombre a tu caos para no desintegrarte de miedo puro. Y aquí viene el padre como el esperador endógeno. Y aquí vamos a entrar en la biología pura, el núcleo. Si miramos la célula, el espermatozoide, que es padre, que aporta la información que rompe la quietud del óvulo, encontraremos que la función, el padre, es ese impulso interno endógeno que dice muévete, crece, diferénciate, es el código de la instrucción, el lenguaje que está en el núcleo mismo del ser. Muchas madres creemos que el padre es, es como un satélite que orbita y no es así. En la psique y en la real es esa chispa que llevamos dentro, que nos empuja a salir, a buscar a ser individuos. Es la semilla de la autonomía que germina dentro de nuestras células. No existe un ser humano si no hay un padre, si no hay una semilla. Y aquí la madre es la biosfera exógena, el entorno. La madre es todo lo que nos rodea. Vamos a ser claros aquí. Es lo exógeno. Y la función, ella es el útero, el líquido amniótico, el cuerpo que contiene. Ella es la que pone las condiciones externas. Para ella esa semilla interna, para que esa semilla interna no se muera, es esa tierra, ese clima que germina. En la psique es el ambiente, es el ambiente. Es lo que nos da la seguridad de que el mundo no nos va a destruir. Entonces,
aquí viene esta parte, donde la gente confunde lo que es la concepción. Perdón, un segundo. Lo que es la concepción, lo que es interno y lo que es externo. Al nacer se invoca de forma distinta. La inversión al nacer es que esa madre, que era lo de afuera, el útero, se convierte en nuestra necesidad más interna. La estabilidad emocional, el sentir. Y el padre sale. El padre es ese código que estaba en el núcleo y que ahora se proyecta hacia afuera como la ley del mundo. Y miren lo que pasa en la biología. El padre es el que entra al núcleo para que la vida arranque, es el motor interno. Es ese espermatozoide que viene y entra al núcleo del ovocito. Sin esa entrada, no hay un ser humano. Pero para que esa vida no se desparrame, la madre la envuelve y la protege desde afuera, que es el envase, que es el ovocito. ¿Y qué pasa cuando crecemos? Necesitamos de ese motor interno, del padre que nos saque del envase de la madre. Sanar es aprender a entender que lleva la semilla del padre, la fuerza, protegida por esta estructura que es la madre. La paz es el resultado de un impulso que vino desde adentro y que hay un abrazo de afuera que lo impulsa, que lo mueve. Y te lo voy a resumir. Lo endógeno, que es el padre, el código, la chispa, el núcleo que ordena la creación, sin él, el óvulo es solo una potencia que no arranca. Nada más. Lo exógeno, que es la madre, la biosfera, el soporte, el ecosistema, que permite que la chispa no se apague. Sin esto, la semilla se seca. Es decir, uno no puede estar sin lo otro. Pero del mundo de las formas nos hemos distorsionado tanto que creemos que lo uno se puede dar sin lo otro, y eso es imposible. Y ya saben lo que viene. El espejo y la máscara, el nacimiento del yo, que ya lo hemos hablado aquí, pero necesitas entenderlo una vez más para que el padre estructural tenga sentido. Cuando no sabías quién eras, buscaste la respuesta afuera, que eso es entre los 6 y los 18 meses de edad. Viste una imagen en el espejo, que son los ojos de tu madre, y dijiste, eureka, ese soy yo, ese soy yo. Eso ya empieza a tener un sentido. Y aquí nació tu ego, que es tu identidad, el yo soy. No el yo, el quién soy yo. Se establece. Y te enamoraste de esa imagen completa para tapar el terror de estar deshecho por dentro en un principio, de no entender por qué hay esa separación. Hola, Sacha, ¿cómo estás? El problema es que la Matrix aprovechó esa ternura para instalarte en un molde de concreto. Para hacer ese del espejo, tienes que sacar 10, tienes que ser productivo, tienes que gustarte, tienes que estar. Y entonces aquí, mala hierba, es que tendrías que estar en todos los live y no puedo resumirte solo a ti, algo que lo vengo trabajando toda la semana, incluso lo hice ahora en la mañana y estamos hablando y por eso empecé y te sugiero escucha activa. ¿Qué es escucha activa? No es escuchar lo que yo quiero que me calme, es escuchar cómo en el mundo de las formas los otros también existen y qué es lo que los otros tienen que decir para integrar una experiencia. ¿Me explico? Entonces, cuando tú intentas integrar una experiencia, pasa justo lo que te estoy diciendo. Empiezas a entender que tu yo no es simplemente eso. Tu yo se tiene que integrar desde la interacción, no para cubrir la necesidad de. Entonces, si escuchaste bien, estoy hablando estrictamente de cómo se estructura el aparato psicológico, que no son solo emociones, no es solo pensamientos. También ahí está lo que es la conciencia y alma. Pero para que ésta se observe, surge a partir de ese yo. Y lo que vengo comentando. Entonces, ponerme a explicarte a ti todo eso es regresar otra vez a lo que ya venimos hablando. Y entonces, aquí es donde te sugiero escucha activa. Y quizás le cojas el hilo. Y entonces, esa primera observación a través de ese espejo de la madre, donde dices, ese soy yo, donde empiezas a entender que ya no estás pegado con eso. Aquí nace tu ego, pero nació con un disfraz.
pero te enamoraste de esa imagen completa porque eso le da un sentido, porque todo eso que no entiendes, todo ese sentido, que todavía no tiene un sentido, pero que lo empieza a obtener a partir de la experiencia con estos cuidadores o con esta cuidadora, que empiezas a categorizar el mundo. Ahí es donde empiezas a ponerle las narrativas y le empiezas a dar un sentido, empieza a generarse un orden, empieza a generarse todo esto, que es la explicación de la mente. Y donde la mente empieza a acumular lo que se conoce como el logos, que es la decodificación de los símbolos y las formas. El problema es que la Matrix aprovechó esa ternura para ponerte un molde. Y tu atención fue secuestrada por el mañana, por la mirada del otro, y así tu corazón dejó de latir para empezar simplemente a sobrevivir. Y aquí viene la función del corte. Perdón, espérenme un segundo, espérense, ya los acabo de ver. Discúlpenme, aquí estoy. Y aquí viene la función de corte. Para que la gelatina cuajara y no se quedara pegada a la biosfera materna como un parásito en simbiosis, porque hay una simbiosis materna, apareció una fuerza necesaria, el límite. Y entonces, imagina a la madre, que ya hablamos ayer de esto, como la boca de un cocodrilo. Es nutrición, pero también es devoradora. Si no hay una distancia, te traga la identidad, porque la madre en ese amor infinito, y no lo hace por maldad, simplemente no quiere que eso salga de ella. Es natural, es instinto, es básico. Y aquí viene la función del padre, que no es un hombre per se, es el palo protector que se mete entre los dientes de este cocodrilo para que esa boca no se cierre. Esa es una metáfora que usó Lacan. Es el que trae el no que te salva la vida, es el que te dice, tú no eres todo de ella, ni ella es toda tuya, hay un mundo afuera. Ese corte duele, pero es el que permite que deje de ser un cachorro o cachorra y empieces a vivir, a ser un sujeto soberano. Y hay que entender dónde surge ese gran agujero cuando el manual no llega. Porque mucha gente hoy se siente disociada, flotando como un fantasma, haciéndose muchas preguntas. Pero esas preguntas están dentro de sí, pero no hay una recordación. Porque en su construcción faltó ese manual de instrucciones, ese palo protector. Cuando el nombre y la ley no se inscriben correctamente, queda un agujero negro. Sin un código interno para procesar el dolor, la psique usa un fusible de seguridad, que es la disociación. Te desconectas del cuerpo, porque estar ahí, sin límites y a merced del capricho ajeno, duele demasiado. Vives colgado en ese cordel de validación externa, porque no tienes suelo. Eres un impostor en tu propia vida, que nadie te nombró dueño de tu destino. Vamos a poner un ejemplo menos fuerte que el cocodrilo, que la metáfora lacaniana, para ver si se entiende mejor. Ya lo dije en la mañana, pero vale para ahorita. El astronauta y el cemento mágico. Imaginen que nacemos y somos como un pequeño astronauta que acaba de salir de una nave nodriza maravillosa, donde no pesábamos nada, estábamos flotando y todo era música y calor, y esa nave es mamá. Pero aquí afuera, en el mundo real, no hay gravedad, estamos flotando en el espacio. La burbuja dulce, la biosfera, hola Cali, ¿cómo estás? ¿Qué es la mamá? Al principio, te quedas flotando muy cerquita de la nave, es cómodo, es dulce, pero hay un problema. Si te quedas pegado a la nave para siempre, nunca vas a caminar tu propio planeta. Y te conviertes en una extensión de la nave. Ese es el problema. Si la nave se mueve, tú te mueves. Si la nave se asusta, tú tiemblas. No tienes pies, solo flotas en los deseos del otro. Y aquí viene la ancla de oro, el límite de papá que te salva. Entonces llega una fuerza necesaria, que no es un golpe, es como si alguien te lanzara un ancla de oro hacia el suelo y te dijera, sujétate aquí. Hola, ¿cómo estás? Y el ancla de oro es ese no, es la ley del padre. No, niño, tienes que dormir. No puedes tomar más té. No hay que dejarte sucio. No, ya duérmase. Todas esas cuestiones cuando uno es niño que se dicen
ese no, no es para castigarte, es para crear gravedad. Es el momento en que tú sujetas a una ley y ¡pum! Tus pies tocan tierra firme por primera vez. Y dejas de ser un globo que vuela con cualquier viento y te conviertes en un sujeto soberano. Ahí es donde viene tu primera chispa de luz, ¿sí entiendes? No sé si han visto a los niños en el reflejo plantar o cuando el niño se queda al mes, 2 meses mirándose las manos o se chupa los piecitos, recién ahí está comprendiendo que ese pie, que esa mano es parte de sí, por esa experiencia de tocar, de movilizarlo, de succionarlo. Porque la única manera de codificar el mundo es por medio de la succión. Es una especie de lenguaje muy rudimentario que después se estructura por los dichos que se dicen en su entorno. Cuando a la mamá le da un nombre, los padres le dan un nombre. Eso que el bebé bonito, que la niña todo eso va generando esa estructuración. Va generando la primera conciencia donde todo era oscuridad y se empieza a observar. Es ahí. Y entonces puede haber un gran agujero. El astronauta perdido cuando no hay un límite. ¿Y qué pasa si nadie lanzó esa ancla? Si el manual de instrucciones no está. ¿Cómo caminar en ese planeta que nunca te llegó? Entonces ocurre lo que la gente ya sabe, lo he hablado mucho acá, que es la disociación. Como no tienes gravedad, como no hubo el límite, tu mente siente el peligro. Y eso da espacio para mucho miedo. Tu conciencia se desconecta, no hay conciencia. Se desconecta del traje espacial, tu cuerpo. Y te sientes como un fantasma flotando a kilómetros de distancia de tu propia vida. Vives colgado. Y te sientes un impostor. Y aquí vamos a la alquimia de hoy. Hoy no vamos a llorar por el ancla que no te llegó. Hoy vamos a entender que tú eres metal, que tú eres fuego y que tú puedes ser el ancla. Vamos a fabricar tu propia gravedad. Vamos a escribir tu propio manual. La noticia es que hoy puedes dejar de ser ese globo a la deriva y convertirte en dueño de tu suelo. Y aquí viene la estafa de la ley, la mutilación del origen. A este drama individual se le suma esa estafa colectiva. Nos han vendido una estructura del mundo coja. Nos hablaron de un Dios Padre rígido y castrador, pero borraron la matriz de la existencia, lo femenino y creador. Al quitarle a la divinidad la gestación, la humanidad de la vida, nos dieron y nos dejaron una ley seca y violenta. Por eso hoy ves guerras de los sexos, manósfera, odio, pánico, gente que no pisa su suelo porque su gran otro está mutilado. E intentan caminar con una sola pierna, que es la ley pura. Y desprecian la otra, la nutrición, creando una sociedad de seres desalmados y fragmentados. La disociación no es una enfermedad, es un grito del alma que no encontró un límite que la defendiera. Y aquí la noticia de hoy es que el nudo no se puede volver a atar. Pero no estamos aquí para lamer esas heridas, sino para hacer esa cirugía. Vamos a identificar, reconocer que esa obsesión por la perfección que a veces solemos tener no es tuya. Es el programa que llenó tu vacío inicial. A romper con ser esa persona 10 que busca tener la razón, que busca, hola Albert, y que busca convertirse en todo para ser una persona 0. O sea, caer en la tierra, volver al origen, tocar el suelo de tu propia biología, de tu alma y de tu espíritu. Y fabricar el síntome, que es, si tu estructura tiene un agujero, hoy vamos a crear un parche maestro. No con parches de dopamina, sino con acero de tu propia soberanía crística. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ya no eres un bebé con frío, eres un arquitecto. Vamos a usar el nombre del Padre, la ley y el límite, no para oprimirnos, sino como el andamio que sostiene nuestra libertad. Dejamos de ser reacciones químicas como cuando éramos bebés y pasamos a ser un agua estructurada, coherente, presente y habitada. Y estamos listos para dejar de ser un fantasma. El Padre no está fuera como algo ajeno. El Padre es un principio organizador. Y vamos a derribar ese mito del Padre periférico, que solo está de visita o solo pone la semillita, para revelar el Padre estructural, que es el tallado en el código de tus propias células. Y para eso necesitamos entender que no es un invitado en la biosfera de la madre, sino que es un arquitecto invisible que sostiene las paredes de la realidad. Sin él,
La biosfera colapsa, sin él no hay decodificación, hay solo ruido. Y aquí es donde muchas mujeres nos equivocamos, pero es producto de esa disociación que hay, de esa desconexión. El padre es el tallador de la médula y el logos de la forma. A menudo nos engañan diciendo que el padre está fuera, que la madre es el mundo entero y el papá es solo un satélite y las mujeres estamos metidas en este tema, porque es un discurso de la matriz, mentira estructural. El padre es la esencia que emana desde el centro mismo de tu biología. Es el tallado en la médula de tus huesos. Es el ritmo, es el núcleo de tus células. El padre no es una visita, es una estructura. Si mamá es la biosfera, el jardín, la tierra, el agua, el padre es la gravedad y la atmósfera. La gravedad no se ve, pero es lo que hace que la raíz sepa que debe ir hacia abajo y el tallo hacia arriba. Sin el padre, esa fuerza organizadora, la vida de la madre sería un caos de energía sin forma. Él es el vaso que contiene el océano. Sin el vaso, el agua se derrama y se pierde. Ese es un problema. Y el padre es el decodificador del sentir, es el instalador del logo. Imagina el bebé que es puro sentir, pristino, diáfano, sin etiquetas, sin librero de cuentos, ni de batallas, ni de barallas. Siente el calor, siente el frío, siente el hambre, pero todo eso es un ruido ensordecedor que no tiene nombre, porque no tiene un nombre, no tiene una categoría. Es como ver una pantalla llena de códigos de la matriz sin sentido. Eso que vemos por ahí cuando hablamos de matriz, numeritos, simbolitos. Así es la vida para nosotros cuando somos bebés. Ese es el mundo. Y el nombre del padre, que es el que llega a instalar el software de codificación de esto. Él es el quien dice, esto que sientes se llama hambre. Este límite se llama no. Este símbolo de abrazarte significa amor. Esto significa que te estoy diciendo que no la puedes regar. Esto significa que tienes que parar de comer. Esto significa que todo tiene una hora. Es la profundidad del mundo. El padre imprime la geometría sagrada en tu cerebro. Es gracias a su frecuencia que tus neuronas crean rutas, algoritmos y conexiones. El padre es el que da el sentido a ese sentir. Sin él, estarías atrapado o atrapada en una tormenta de sensaciones para siempre. El papá es el sostén del mundo físico, es el cemento y la calidez. Se cree que la estructura es fría, como el cemento, pero en la magia el padre es el fuego seco que da la calidez y la firmeza. Él es el quien sostiene el mundo de las formas. Gracias a esa impregnación paterna en tu psique, tú puedes construir una casa, un negocio, una identidad. Es la fuerza que te permite decir, yo soy. Si mamá te da la fluidez para existir, el padre te da el trono para reinar. Él es el que evita que te disuelvas con el otro. Es el que te permite aterrizar el espíritu en un cuerpo sólido. Y es importante porque necesitamos saber esto. Y madres, escuchen bien. Suena bonito lo que hemos dicho hasta ahora, pero es desestructuración. Nos hemos arrojado y arrogado toda la carga. Pero no podemos ser el cauce y el río al mismo tiempo. El padre es la orden que permite que el niño no sea una cosa de mamá, sino un objeto soberano. El problema no es que hagas y obligas a ese hombre que se quede o que se vaya. El problema es que no lo anules del universo simbólico de este hijo, que no lo desvalorices, porque ese es romper la estructura psicológica de este hijo. El problema es que lo quitamos incluso de toda la vida, que nunca se lo nombra, y eso genera un vacío. Sin la función del padre, el logos, el cerebro no tiene un mapa. Y una mente sin mapa vive en un agujero negro, en un bucle sin fin, buscando las señales en cualquier lugar porque su brújula interna no fue calibrada. Hay que ser claros en esto. Hoy vamos a honrar ese tallado en la médula. No importa si el hombre físico estuvo o no, vamos a activar la frecuencia del padre en tu aparato psicológico. Vamos a encender ese logos para que tus símbolos se
ordenen, tus neuronas se conecten y tu espíritu por fin tenga un suelo firme donde aterrizar su corona y la vasija esté sólida. Padre es el que convierte tu biografía en un destino. Sin él, eres solo un suceso biológico. Y es más, ese suceso biológico no se da, no existe. Con él, eres una obra de arte, una estructura con propósito. Y no necesita estar presente, necesita ser nombrado. Ojo con esto. Y aquí viene la función remarcada. El Padre es el que permite que la biosfera no se disperse en el vacío del cosmos. Sin atmósfera, que es Padre, la vida, que es Madre, se evapora. Por eso no se puede generar una vida sin el espermatozoide y el óvulo. Y en el lenguaje cotidiano es el que genera el espacio seguro para que la vida ocurra. No es la vida misma, sino la que garantiza que la vida tenga un límite que proteja. En lenguaje de a pie, la madre nos da la masa, el cuerpo, la carne, pero el Padre nos da la dirección, el para qué, el sentido. Hola Elizabeth Brooks, ¿cómo estás? Sin gravedad, la biosfera sería un caos de partículas flotando sin orden. Hola Perlita, ¿cómo estás? El Padre es el que hace que la biosfera sea un sistema y no solo un montón de materia sin sentido. El Padre es como la información, es el ADN de la biosfera. Y aquí te voy a dar una metáfora biológica. La madre es la célula, sí, el citoplasma, la energía, el sustento, el lugar donde ocurre la química, por supuesto. Pero el Padre es el núcleo, el ADN, el código, la instrucción, la palabra escrita que dice, esta célula será un ojo y no una mano. Hola, mi amor. ¿Y cómo integrarlo para que no parezca afuera? El error histórico ha sido poner al Padre en el cielo, lejos, y la madre en la tierra, abajo. El Padre es la geometría de la madre. No puedes separar la forma, el Padre de la sustancia que es madre. Son un cauce y río. Si tienes solo cauce, Padre solo, tienes un desierto seco y rígido. Si tienes solo río, una madre sola, tienes una inundación destructiva que se pierde en el lodo. Y aquí viene la salud psíquica, que es el agua fluyendo en el cauce. El Padre en la biosfera social. Cuando el Padre falta, la biosfera social se vuelve cancerígena. Ojo, la biosfera social. La vida crece sin control, sin ética, sin respeto al otro, porque no hay una ley, no hay una gravedad que le diga a cada parte dónde debe de estar. Al poner al Padre dentro de la biosfera como su ley de funcionamiento, evitamos el patriarcado rígido, el Padre externo que castiga, y promovemos al Padre estructural, el orden que permite que la vida florezca. Ya, mi amor, gracias. Para desmantelar la mentira del Padre castigador, hay que revelar al Padre arquitecto. Vamos a explicarlo desde la alquimia y desde la estructura donde el orden no es opresión, sino la condición necesaria para que la magia no se disperse. El Padre estructural, que es la geometría de la libertad, cuando sacamos al Padre de la figura de juez externo y lo ponemos dentro de la biosfera, entendemos que su función no es vigilar, sino sostener. Gracias por seguirme. El patriarcado rígido nos vendió que un padre es un muro frente a nosotros. El Padre estructural es el esqueleto dentro de nosotros. Y vamos del castigo al orden natural. Aquí hay que ser claros con esto. El Padre rígido, que es ese patriarcado, que es lo que dice la Matrix, no es una realidad, pero se ejerce, que dice, no hagas esto porque yo lo mando. Es una fuerza que viene de afuera a aplastar el deseo, genera miedo, rebeldía y finalmente disociación. Porque no tiene un sentido, no busca poner un orden, busca imponerse. Y aquí es donde viene el Padre estructural, el logo, el que dice, este es el límite para que no te deshagas. No es un muro, es el vaso que permite que el agua sea agua y no un charco. Es la ley de la gravedad que permite que la biosfera florezca sin desparramarse en el vacío. Evitamos el castigo y promovemos la coherencia. Y aquí viene la ley como un suelo donde la vida florece.
Para que una planta crezca necesita que la tierra tenga una densidad específica. Si la tierra es puro lodo, una madre sin padre, la semilla se pudre. Si la tierra es puro cemento, el patriarcado, la semilla no brota. Y aquí viene el padre estructural, que es la proporción justa de minerales y firmeza. Es la ley de funcionamiento que le dice a la vida, aquí tienes un solo firme para empujar hacia arriba. Hola Itza, ¿cómo estás? Bienvenida. Un gusto, mi amor. Sin este orden interno, la vida no florece, solo crece de forma cancerígena, sin dirección, agotando al sujeto porque no sabe dónde termina él y dónde empieza el mundo. Aquí viene el algoritmo de la realidad. Este padre es quien imprime los algoritmos de decodificación. En lugar de ser un policía que te dice qué pensar, es el que te entrega el idioma para que puedas pensar por ti mismo. Ese es un padre estructural. Es el que transforma el caos de las señales eléctricas en geometría con sentido. Gracias a ese orden, el cerebro puede hacer conexiones y puede pasar del sentir puro, que es abrumador, a la comprensión real, que es empoderador. Y gente, quítense esa idea, gente bonita, de que el padre es el que viene a regañar. El padre es la gravedad de tu alma. El patriarcado, que es la matriz, nos enseñó a temerle a la ley externa. Pero la alquimia nos enseña a amar la estructura interna, que es distinta. Si en este padre estructural, tu biosfera es una selva sin luz, donde todo se devora a sí mismo, ¿ya? Con él, tu vida se convierte en un jardín sagrado. Él no es el que te corta las alas, es el que te da los huesos para que tus alas tengan fuerza. Hoy no buscamos un juez, buscamos al arquitecto que vive en nuestra médula, en nuestras células y que nos permite por fin caminar erguidos sobre nuestra propia verdad. Lo que el sistema, la Matrix, hizo fue una operación de ingeniería inversa. Hola, mi Meyer querida, ¿cómo estás? Para romper el espejo del origen. Nos vendieron el patriarcado, que es un concepto de la Matrix de distorsión, ¿ya? Como una cárcel de hombres mandando sobre mujeres. Pero la realidad es mucho más profunda. Es una adulteración de la frecuencia de origen. Para que no entendamos cómo estamos construidos, cómo funciona la psique, cómo funcionan nuestras estructuras. Vamos a cortar con esa historieta de poder, pero con el rigor de la médula genética. El gran engaño de la caída del nacimiento soberano. Y vamos a hacer historia un poquito. Nos guste o no, tenemos que hacerla, tenemos que integrarnos. Qué bueno, mi amor. El gran engaño de la caída del nacimiento soberano. La Matrix nos vendió el cuento de Adán y Eva, ¿se acuerdan de eso? Como una tragedia, como una caída por culpa del pecado, una expulsión de un paraíso cerrado al que no puedes volver. Esa es la primera gran mentira. El ADN es la unión de dos gametos. No hay otra manera. Ese es el Adán. Lo que llaman Adán y Eva no son dos personas en un jardín de manzanas, donde hubo un padre súper que estaba haciendo pataleta como niño por una bendita manzana. O porque ahí había algo súper no sé cuantito, ¿no? Es el encuentro de la biosfera madre y de logos padre en una sola célula que contiene toda la información del universo. Hola, mi Gus. No están separados, están fusionados en tu ADN. Tu cuerpo es el jardín donde esa unión se reparte en miles de formas para dar origen a lo que hoy eres. El Padre y la Madre Divina están siempre juntos en tu médula. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Pero el patriarcado, que es la Matrix, te dijo que estaban peleados para que tú te sintieras fragmentado o fragmentada y promovió todo en el mundo de las formas para que esto ocurra. Y el nacimiento no es una expulsión, es una salida triunfal. Nos hicieron creer que nacer fue una expulsión, que te botaron del paraíso, que te botaron del útero y que ahora el camino está cerrado. La verdad es que el nacimiento no es una caída, es el paso por el conducto hacia el mundo de las formas. Vienes a este mundo a sentir todo, a experimentar la densidad de la materia, no como un castigo, sino como una maestría.
El útero no se cerró, el útero se expandió para que ahora tú seas el creador en el mundo físico. Y aquí viene algo importante, el código de Yeshua, Krishna y Mitra. ¿Por qué vinieron estos grandes hombres? No vinieron a fundar religiones, vinieron a darnos el manual de reentrada. Cuando Yeshua te dice hay que nacer de nuevo, no está hablando de volver al vientre físico, obviamente de tu madre, ya lo sabemos. Está hablando de reconectarte con esa célula de origen donde el padre y la madre son uno. Ellos vinieron a decirnos, tú no estás caído, tú estás encarnado, tienes el logo, el padre para dar orden y tienes la biosfera, la madre para dar la vida. Gracias, mi amor. Hola, Esterop o Estebok. Nos contaron que nacer fue un castigo y que el hombre y la mujer están en guerra. Basta de ese cuento. La verdadera historia es que eres una célula divina en expansión. El patriarcado, como una estructura de la Matrix, adulteró al padre para que lo vieras como un juez lejano y así te quitaron tu gravedad interna. Pero hoy vamos a entender que ese padre y esa madre están unidos en tu médula, que no te botaron de ningún paraíso, saliste por el conducto de la vida para aprender a ser un Dios en tu propia tierra. Yeshua y los grandes maestros no vinieron a juzgarnos, vinieron a enseñarnos cómo usar nuestros logos para ordenar el caos de este mundo, para volver a sentir la paz de la unión original. Nacer de nuevo es despertar a la arquitectura sagrada que llevas puesta. Si por un lado nos vendieron un patriarcado, la matriz, rígido, que adultera al padre, transformándolo en un juez castigador donde la gente grita que la ley, que no sé cuánto, que yo te enseño, que yo te debato, que no sé qué hora, que más aquí, que tengo la razón, para seguirnos desfragmentando. Eso es una tarea de la matriz. Y esta se recarga, creando este movimiento de espejo, bajo la mirada de máscara de liberación, y que lo que busca es la aniquilación del otro sagrado, es donde tenemos que ser observadores. No es un feminismo real, no es un machismo real, es una ingeniería de fragmentación, vamos a llamarlo. Es la frecuencia de la desconexión, porque su objetivo no es sanar a la mujer ni sanar al hombre, es dejar al ser humano sin su mitad estructural. Hay que ser claros aquí. La Matrix se recarga, la trampa de la desvalorización. La Matrix es experta en crear bandos para que nunca mires al origen. Si el patriarcado adulteró al padre, el nuevo sistema que no busca derechos sino venganza, viene a desdibujar al masculino sagrado. Y aquí viene la desestructuración de la mente. Al violentar y desvalorizar al hombre de a pie, no están atacando un sistema político, están atacando la función del padre en la mente de todos nosotros. Si se desdibuja la figura del padre, el individuo se queda sin gravedad. Al invalidar lo masculino, la mente pierde la capacidad de poner límites, de dar orden, de usar el logos. El resultado es una sociedad de seres flotantes, altamente manipulables y profundamente disociados, porque han cortado la conexión con su propia columna vertebral interna. Y aquí viene la guerra contra el otro sagrado. El sistema enseña a ver al hombre no como la otra cara de la creación, sino como el enemigo por defecto. Y la trampa es, si yo odio o desvalorizo al masculino sagrado afuera, estoy bloqueando al masculino sagrado dentro de mí. Una mujer que desprecia la frecuencia del padre no puede activar su propio logos. Se queda atrapada en una biosfera emocional sin cauce, en una humedad que termina por ahogarla, porque no tiene el fuego seco, el padre que le dé dirección. Y viceversa, el hombre también. Sin tener la biosfera de la madre, lo que se hace es volverse rígido, seco y desconectado. El objetivo final de esto es que seamos huérfanos. Lo que la Matrix busca crear es sujetos huérfanos psicoemocionalmente hablando. Sin un padre divino, porque lo hicieron tirano, y sin un masculino sagrado, porque lo hicieron villano, el ser humano queda solo, desprotegido y sin mapa. El plan es perfecto, la desarticulación mental es
progresiva, es in situ. Si no reconozco la santidad en el otro, no puedo encontrar la unidad en mí. Y no estoy hablando la santidad como ese ser que no toca nada y que nadie lo toca, no. Cuidado, porque la Matrix se recarga. Ahora nos vienen a vender que la libertad de la mujer pasa por destruir la imagen del hombre. Pero escucha bien, nadie se libera cortándose una pierna. Cuando desvalorizamos al hombre de a pie y borramos la figura del padre, estamos rompiendo nuestra propia brújula mental. Este sistema no quiere mujeres libres, quiere seres desestructurados que no tengan un logos que los defienda. Desdibujar al sagrado masculino o femenino es quitarnos, en el caso del masculino, el suelo a todos. No caigan en la trampa de la guerra. El Padre y la Madre Divina son el ADN de tu alma y el ADN de tu cuerpo. Si desprecias a uno, te quedas a medias. Y hoy vamos a recuperar la honra de ese masculino que te sostiene, al menos en este live de hoy, porque en la mañana lo hicimos con la madre, que da orden y que permite que la vida florezca para que nuestra mente vuelva a estar completa. Vamos a entrar en la zona de impacto. Escuchen bien lo que está pasando en las sombras de este sistema, porque es aquí donde se fabrica la tragedia más silenciosa de nuestra era. Una era huérfana en lo simbólico. Y el huérfano del siglo XXI, que es la desconexión programada, se ve así. Cuando hablamos de huérfanos, la Matrix nos hace pensar en niños sin padres físicos, pero la magia de la alquimia ve más allá. Estamos ante una generación de hombres y mujeres que tienen padres vivos, pero son huérfanos simbólicos. Por eso hay mucha desconexión. Hola Betty, ¿cómo estás? ¿Por qué? Porque el sistema los ha secuestrado. Tenemos padres y madres que están físicamente, pero su energía, su logos y su presencia están empañados en la fábrica, en la oficina, en el hacer frenético para pagar una existencia que no disfrutan. Y aquí viene el análisis, el vacío en la médula. Como decía Rudolf Steiner, el padre de la antroposofía, el ser humano no es solo carne, es una organización de cuerpos sutiles que necesitan el calor de la presencia para cuajar. Steiner advertía que si el niño no recibe la impregnación rítmica de sus padres, su cuerpo astral queda deshilachado. Y te voy a decir el concepto desde humanizando, desde este laboratorio. Lo que Steiner nos está diciendo en el lenguaje de a pie es que cuando tus padres, nuestros padres, están desconectados porque el sistema se los tragó, tú te quedas sin gravedad. Gracias, José, por seguirme. Ese padre que llega agotado a casa, que no puede tallar en ti el manual de instrucciones del mundo, entonces tú creces con una estructura mental llena de baches. Eres el adulto que camina, pero que por dentro siente que no tiene un suelo. Esa es la desestructuración del ser. Una casa con fachada hermosa, pero con cimientos de arena. Y aquí viene la trampa de la Matrix. Desarticular la unidad. Aquí es donde la teosofía de Elena Blavatsky lanza una primera bomba de verdad. Ella hablaba de que estábamos en la era de la separación ilusoria. La Matrix sabe que si logra que el padre y la madre se desconecten de la crianza, están creando seres fragmentados. Y te voy a hacer un análisis de la alquimia. Si el padre, el logos, el orden y la madre, la biosfera, la nutrición, están ausentes por el ritmo cultural, el niño no puede unir sus dos principios en su interior. Se vuelve un ser humano que busca desesperadamente el amor o el éxito fuera, pero que no tiene un matrimonio alquímico, la unión de sus propios padres internos grabado en su psique. Gracias. El resultado es un sujeto huérfano, fácil de manipular, adicto al consumo, sintiéndose un impostor. La Matrix no necesita cadenas de hierro si logras que tú te sientas huérfano de tu propio origen. Ojo con esto. Y aquí viene un muy potente para recuperar el trono. La teología mística, desde la visión de los maestros como Meister Eckhart, nos dice algo muy brutal. Dios no está en el pasado ni en el futuro. Dios es el proceso del nacimiento constante en el alma. ¿Qué significa esto para ti hoy? Que aunque haya sido un huérfano simbólico,
Aunque el sistema haya secuestrado a tus padres y te haya dejado con una estructura rota, la alquimia te da el poder de recreación. Gracias, Blanquis. No eres una víctima de un sistema político-cultural. Eres un sujeto soberano que hoy puede decidir: si el manual no te llegó, yo voy a escribir mi propio logo. Si el ancla no cayó, yo voy a hacer mi propia gravedad. Esa es una potestad del ser humano. Y aquí en este laboratorio estamos para dejar de llorar por los padres que el sistema nos robó. Estamos para empezar a invocar al Padre y la Madre Divina que viven en nuestro ADN. Y vamos a dejar de ser productos desestructurados que la Matrix nos ha propuesto, y vamos a convertirnos en arquitectos de nuestra propia alma. Y es hora de que el huérfano reclame su corona y vuelva a ocupar el trono de su propia biología. Vamos a ser claros aquí. Revelaremos la verdadera conspiración contra la existencia, porque la Matrix es astuta. Te ofrece el conservadurismo rígido. Ahora te hablan de tradicionalismo, de la tradición de la familia, como una cárcel de formas muertas. O te ofrece el individualismo New Age, como una libertad falsa donde estás solo, fragmentado o fragmentada y flotando en el vacío. Pero la alquimia no es política ni es moda, es leyes universales. Ojo con esto. No estamos buscando a la familia de foto, estamos buscando la unidad de la fuente. Y escúchame bien, y escucha esto porque es el corazón del problema. Recuerda esto. Estamos buscando la unidad de la fuente. Y recuerda que el aeropuerto del alma es el puerto de aterrizaje. Un ser humano no puede nacer a la intemperie. Para que un alma nueva aterrice en este mundo de densidades, necesita una pista de aterrizaje, el puerto de origen. Este puerto son dos seres humanos que van más allá de los nombres, que representan la danza eterna, el sagrado femenino y el sagrado masculino. La impregnación es el niño no solo trae un ADN físico, necesita la guía del contacto, necesita que el logos, el padre y la biosfera, la madre, le enseñen a interactuar en el mundo de las formas. Y la estafa que lo que hace el sistema, sabotea la pista de aterrizaje, dinamita el puerto. Y aquí viene la triple destrucción al separar y poner en guerra a estos dos orígenes, al padre y a la madre. La Matrix logra una masacre energética, destruye a los dos humanos, los llena de odio, de cansancio, de hacer, de ideologías que nos dejan vacíos. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. Ojo con esto. Destruye la matriz armónica, la matriz con Z, no la matriz con X. Esa matriz que es útero puro, que es armónica, esa frecuencia de unión, que es la única capaz de crear una realidad soberana, intenta ser destruida. Y destruye al que viene. El alma nueva aterriza en un campo de batalla o en un desierto de soledad. Sin esa impregnación del origen, el niño queda a la intemperie simbólica. Por eso que vemos hoy en día niños ya desestructurados. Y aquí viene el análisis, la intemperie simbólica. Como decía el filósofo y místico Martin Heidegger, el ser humano, en su ser en el mundo, necesita habitar el mundo, necesita habitarse a sí mismo. Y desde el concepto humanizando, desde la alquimia, si el puerto de aterrizaje está destruido, que somos nosotros, los padres, el alma no habita su cuerpo, solo ocupa, y un ocupa queda a la intemperie. Sin el padre, la atmósfera, el alma se evapora en fantasías y disociaciones. Sin la madre, la tierra, el alma se seca y no puede sentir. No se trata de ser conservadores, se trata de ser arquitectos de la vida. Un edificio sin planos se cae, un alma sin estructura simbólica se quiebra. La Matrix
nos quiere solitarios, nos quiere fragmentados, porque un ser humano sin puerto de origen es un ser humano sin poder de manifestación, sin poder de creación, es alguien que puede consumir y solo consumir, trabajar y solo trabajar, no hay conexión. Como nos recordaba Hermes Trismegisto, que es un arquetipo, ya sabemos que Hermes Trismegisto no existió, que es un arquetipo, en la tabla esmeralda que existió, que es un compendio, lo que está arriba es como está abajo. Si en el cosmos el sol y la luna danzan para crear la vida, ¿quiénes somos nosotros para creer que podemos saltarnos esa ley en la Tierra? Y aquí te voy a decir, basta de cuentos de soledad empoderada o de tradiciones huecas. Estamos disociándonos porque nos destruyeron el puerto de aterrizaje. Nos hicieron creer que no necesitas a nadie para que termines necesitando todo lo que la Matrix te vende. Hoy vamos a reconstruir ese puerto dentro de ti. Vamos a unir esa danza del sagrado femenino y del sagrado masculino en tu propia psique, porque empieza en la psique. Vamos a dejar de ser almas a la intemperie y vamos a convertirnos en el hogar del espíritu. Y eso solo se lo consigue desde la gnosis, tu conocimiento personal, no lo que yo te diga. No importa cómo fue tu familia física. Hoy vamos a invocar la matriz armónica original. Vamos a hacer la limpieza de la pista, encender las luces, a permitir que tu ser por fin aterrice con toda la potencia en el mundo de las formas. Y una de las preguntas más profundas que podemos hacernos en la arquitectura del ser, porque toca diferenciarnos entre perder la vida, la madre, y perder el mundo, el padre, es donde hay que entender desde la magia y la alquimia el rigor de la estructura psicológica. Y hay que desglosar qué sucede en la médula del sujeto cuando ese logos se retira o nunca llegó a instalarse. Y aquí vienen esos duelos profundos. El duelo de la madre, la amenaza biológica, recordemos lo que ya vimos. La madre es el nido biológico, el cuerpo lo procesa como una amenaza de muerte. Si el nido se quiebra, la sensación es la inhalación o la asfixia. El cuerpo entra en modo supervivencia porque imaginariamente se está quedando sin suministro de la biosfera. El duelo es la sustancia, es un duelo de sustancia. Pero ¿qué pasa con el duelo del padre? Porque ya vimos el desarrollo del duelo a la madre. ¿Qué pasa cuando el padre se va? ¿Qué pasa cuando no hay un padre que se instala? ¿Cómo se siente ese duelo? Bueno, ese duelo se siente como un colapso de la estructura. El duelo del padre no se siente como una falta de alimento, a diferencia de la madre. Se siente como la falta de suelo y de techo. No es que vayas a morir, es que ya no sabes quién eres ni hacia dónde vas. El duelo del padre es el colapso del logos, es la falta de comunicación, es la adicción, sin dicción, porque no hay que decodificar. Cuando el padre biológico muere o se va del mundo de las formas, el cuerpo lo toma como una pérdida de gravedad. Y el impacto biológico suele manifestarse en la médula ósea, o en los dientes, o en la columna vertebral. Es el sostén. El sujeto siente que el mundo se le vuelve blando, que no tiene fuerzas para empujar la realidad. El sentimiento es una desorientación espacial. Es el astronauta al que se le cortó el cordón y ahora flota en el vacío. Ya no hay quien filtre el cosmos por él. Y aquí viene el duelo del padre imaginario, la caída del héroe. Este es el duelo que ocurre cuando te das cuenta de que tu padre no era un dios, sino un hombre roto o un pequeño fallido. Es la muerte del superhéroe. Este duelo es vital para crecer. Pero si es brusco, deja al sujeto en una profunda desesperanza. El sujeto deja de creer en el éxito, en la justicia, en el poder, porque su modelo de poder se desintegró. Es el duelo de la ilusión. Y aquí viene el duelo simbólico del padre ausente. El duelo por lo que nunca fue. Ese que nunca apareció, ese que se fue, ese que dijo, ya regreso, voy a comprar pan y nunca llegó. Este es el duelo más complejo en la clínica y en la alquimia. Es el duelo por un agujero. No lloras por un hombre, lloras por la función que te faltó. Y aquí viene la disociación. Como no hubo un palo protector en la boca del cocodrilo, el sujeto vive un duelo constante. El duelo de su propia identidad y soberanía.
el cuerpo vive una alerta constante, un estrés crónico, porque siente que no tiene una ley que lo proteja. Al no haber un padre simbólico, el sujeto es un huérfano de sentido. Es una metáfora para la persona que me preguntó abajo. Al no haber un padre simbólico, el sujeto es un huérfano. Siente que su vida es ilegal, que no tiene un permiso para brillar o un lugar para ocupar. Y aquí viene el análisis alquímico, el sol que se apaga. Sí, es metafórico, Kibalión. Y aquí es donde pasa esto. En la metafísica, el padre es el sol y la madre es la luna. Si la luna madre se apaga, te quedas a oscuras, en el frío, en el miedo y la noche. Si el sol se apaga, el sistema solar entero pierde su órbita. Los planetas, tus proyectos, tus relaciones, tus órganos empiezan a chocar entre sí. Ya no hay una fuerza central que los mantenga en su sitio. No hay gravedad. El duelo del padre es el duelo por la dirección. Cuando un padre muere o falta simbólicamente, el sujeto siente, o una mujer, un hombre, estoy hablando en general, que se ha borrado su mapa o se siente borrado del mapa. Es el momento donde la Matrix aprovecha para darte un mapa falso porque estás desesperado por encontrar un orden. Es normal querer ese orden. Y entonces aquí hay que empezar a entender cómo estructura esto nuestra mente. Pero quiero escuchar a mi querida Belén cómo se siente esta hora. Que escuchándote, sí, uno se hace tantas, porque yo crecí prácticamente sin padre, ¿no? En sentido que falleció cuando yo tenía 7 años. Pero fíjate, en la búsqueda, ¿no? De querer, de que haciéndose preguntas, estar, ¿por qué no estuvo? Y uno se hace tanta película, tanta agobios, y va creciendo con eso, ¿no, Rosy? Uno va creciendo y ya cuando uno forma una familia, uno también va proyectando eso en los hijos, ¿no? Así sea madre. Y uno busca, bueno, yo voy a tolerar aquí para que mis hijos no vivan, en el caso de estar sin su papá, ¿no? Entonces estoy en esa escucha activa, pero estoy como encajando cada palabra que dices, Rosy. Gracias. Ok. Vamos a escuchar esto con la médula. Vamos a escuchar esto con la médula y con la conciencia que puedas. Quiero que respires. Perder a la madre duele en la piel, pero perder al padre duele en los huesos. Si sientes que tu vida no tiene dirección, que siempre estás cansado de sostenerte, o que te sientes un impostor, que estás viviendo un duelo simbólico del padre, estás llorando por una estructura que no te dieron, y eso pasa en un nivel subconsciente. Tu cuerpo procesa la falta del padre como un vértigo eterno. La alquimia nos dice, si el sol externo se apagó, es hora de encender el sol interno. Pero para eso hay que observarlo. Si la conciencia no observa la oscuridad, no hay luz. Y por eso es importante a los faltantes, a los traumas, a las malas decisiones, a las cosas que no tenemos, que están bien, hay que darle luz, hay que observarlas, hay que conocerlas, hay que mirarlas. El duelo del padre termina cuando tú te conviertes en tu propio logos. Cuando tú mismo te das el apellido, el permiso y la ley. Hoy vamos a dejar de flotar en ese duelo y vamos a aterrizar al trono de nuestra propia columna vertebral, que es el retorno del origen del logos. Y aquí vamos a verlo porque aquí vamos a avanzar a la etapa senil, cuando empezamos a ser viejitos y pasa esto. Hay un anciano, cuando somos ancianos, cuando estamos mayores, que busca al padre, no busca el mimo, busca la autorización de partir. Cuando nosotros nos hacemos ya grandes o cuando vemos a los adultos mayores creemos que por regresión ellos vuelven a hablar del padre. Dicen es que son como niños. No, no es que sean como niños. Hay una parte que regresa a ser como niños porque se está buscando esa parte estructural.
Y aquí te voy a decir la idea. Al final de la vida, el sujeto pierde su nombre, su cargo, su poder, el mundo, y busca al padre para que valide su historia. Es como un soldado que antes de morir busca a su general para decirle: misión cumplida, puedo retirarme. Eso ocurre cuando ya somos mayores. A todos nos va a ocurrir. Porque aquí viene y se explica. El padre es el dueño del tiempo y del sentido. Ver al padre al final de nuestras vidas es buscar el sello final, es el pasaporte para salir del mundo de las formas. Por eso que cuando ya estamos mayores, vemos a nuestro padre y a nuestra madre. No son las almas que nos vienen de visita, es la psique recordando esta parte que dio sentido. Y te voy a decir, en el tema de la madre, la biosfera, cuando necesitamos nosotros pañales, otra vez cuando estamos ya ancianos, no es que volvemos a ser niñitos y no nos damos cuenta. Es que el cuerpo vive una regresión, cobra su fuerza más visceral en la tercera edad. ¿Por qué? Porque hay el retorno a la membrana. Y aquí donde lo vamos a explicar tiene que ser desde la biología pura. El cuerpo, al sentirse morir, busca la humedad primordial. El regreso infantil, el de usar pañales, el querer que nos den de comer, es cuando el alma te está diciendo: necesito volver a ser la semilla porque ya no puedo ser el fruto. Porque la madre es la dueña de la materia y el cuerpo colapsa, busca el nido original para desintegrarse en paz. Es el duelo de la carne que busca a la madre para que lo reciba de vuelta en la tierra. La biología es perfecta. Y hoy estamos viviendo cómo el padre que nos da la estructura para caminar el mundo, hay que fijarse que esto es bien potente. Al final de nuestros días, cuando ya no podemos caminar más, el alma vuelve a llamar a los dos guardianes. Ya lo vimos en el taller de la madre, cómo nuestro cuerpo pide volver al nido. Pero hoy entiendan que el alma busca al padre que le abra la puerta de salida y que le diga: tu viaje tuvo un propósito. En el padre, que es la búsqueda de la ley, el sentido, cuando el viaje termina, cuando ya estamos por irnos de este mundo, viene el fenómeno del cierre del bucle psíquico. En la ciencia y en la psiquiatría profunda, esto se analiza desde varios ángulos que confirman que el ser humano, al final del camino, busca el ancla original para poder soltar el mundo. Y aquí viene la reminiscencia y el retorno al objeto primario. En la gerontopsicología se estudia el fenómeno de la reminiscencia. A medida que las funciones cognitivas superiores, que están en el lóbulo frontal, que es ejecutivo, que nos hace adultos productivos, se relajan o se desgastan, que eso es lo que pasa cuando uno ya está mayor y es de la tercera edad, la estructura psicológica hace un viaje hacia atrás. ¿Y por qué vemos a nuestros padres antes de partir? No es que nos visita el alma, ¿no? Según la teoría del apego aplicada al final de la vida, el cerebro activa el sistema de la búsqueda del refugio. Ante la amenaza biológica de la muerte, el colapso del nido, la psique no busca al jefe, ni busca al esposo, ni busca al hijo, busca a los iniciadores de todo esto, busca a los padres o busca a la familia. Aquí se llama la regresión al servicio del yo. No es una locura, no es demencia senil, es un mecanismo de defensa para procesar el miedo al vacío. Los padres aparecen en el pensamiento no como recuerdos, sino como presencias reguladoras. Y aquí viene la teoría de la desvinculación y el espacio transitorial. Desde el análisis de las revistas de geriatría y de neurociencia, se observa que en la fase premortem, lo que algunos llaman el delirio de transición, el cerebro empieza a mezclar los planos. Y aquí viene la hipótesis biopsíquica. El cerebro está diseñado para que la salida no sea traumática. Al reactivar los símbolos del padre y la madre, el cerebro está intentando recrear la biosfera segura del inicio, para que el salto al otro lado no se sienta como una caída al abismo, sino como un retorno a la cuna. Y aquí viene la estructura del sostenimiento. Cuando el cuerpo ya no puede sostenerse solo, el palo de hierro, el padre real falla porque el cuerpo se rompe, la psique provoca al padre y a la madre imaginarios simbólicos.
Es un intento de la arquitectura mental por no colapsar antes de tiempo. Y aquí viene el cierre del nudo Borromeo, que hablaba Lacan. Para Lacan, al final de la vida, lo real, que es la muerte inminente, es tan abrumador que lo imaginario, las imágenes de los padres o el recuerdo de los padres y lo simbólico, el nombre de ellos, vienen a un rescate para desanudar lo que te está atando. Llamar a la mamá o al papá a los 90 años, a los 70 años, es el intento del sujeto para reinscribirse en la historia. Es decir, si ellos están aquí, yo todavía existo. Es una forma de vernos a nosotros mismos. Y desde la lectura de La magia de la alquimia te tengo que decir, mi gente bonita, lo que la ciencia o la gente llama demencia o regresión, en alquimia lo llamamos cierre de círculo. Cuando el ser humano siente que su estructura biológica se apaga, el alma busca los pilares del templo. ¿Y quiénes son estos pilares? El padre y la madre. No es que seamos niños de nuevo, es que estamos buscando el suelo sagrado para poder dar el gran salto, el irnos de este mundo. La Matrix nos dice que es un colapso. Nosotros decimos que es la búsqueda del origen. Si al final de tus días buscas a tus padres, es porque tu alma sabe que ellos son los guardianes del conducto en el que entraste y que posiblemente son los que te esperan a la salida. Es el cuerpo pidiendo el permiso para dejar de ser acero y volver a ser la semilla en la mano de lo eterno. Pero ¿por qué nos aferramos? Es una homeostasis psíquica. Necesitamos el sostenimiento porque la muerte es la pérdida absoluta de la autonomía. Al invocar a los padres, el adulto mayor está haciendo una alquimia de entrega. Ya no puedo ser mi propio logo. Devuélveme el logo que me creó. Eso es lo que dice un adulto mayor. Y esa es la transición cuando nos vamos. Por eso un padre es tan importante, una madre es tan importante. Así que conmigo esta entrega, no sé cómo se sientan ustedes. No sé aquí mi querida Belén o Monita quieren comentar algo. Gracias, Ixa, que te haya gustado. Bueno, les he traído cómo se estructura la mente desde el inicio. Les he traído cómo incide el padre real, o el padre que estructura la mente, o esta teoría que se le pone padre porque es la forma en la que se estructura el ser humano. Les he traído el tema de la biosfera, que es la madre, cómo estructura nuestro pensamiento, y he traído lo que es el padre. Y de ahí voy a traer lo que es en los símbolos de la sociedad, cómo esto también se une y estructura la sociedad y cómo se disocia también cuando esto no se establece. Porque la identidad, el yo, no es un yo solo, eso se establece con el proceso del sistema de creencias, que es lo cultural, que es lo social y lo que hace el ser en lo individual. Esas dos hacen la identidad como tal. Y lo vamos a ver más adelante. Y quiero decirte una cosa con amor y con cariño. Si tuviste madre o no la tuviste, si se fue antes o no se fue, pase lo que pase, así no hayan sido la mejor cosa, así hayan habido muchos problemas, así no te haya dado el amor que tú crees que tenía que darte, porque eso es una creencia. Hónrala en vida, porque mañana nadie se puede ir en ese cajón con esa madre. Si hoy hay un padre que no lo conociste, o que sí estuvo, o como en mi caso fue muy cruel y muy duro, hónralo en vida. Yo lo honré en vida, yo me fui tranquila con él. Nos quedamos hablando 2 noches hasta que se fue de este mundo. Y sí, todavía seguramente por ahí tengo algunos reproches, algunas conversas inconclusas, que las vuelvo a hacer. Pero nunca se sabe cuándo no les vuelves a ver. Porque son el sostenimiento, la vida misma, el cimiento mismo depende de ambos. Y te digo una cosa, esas conversaciones inconclusas con ambos, aunque sean lo simbólico, hazlas. Regresa al momento, anda al origen donde se creó la desarmonía. Siéntate solo o sola. Siéntate solo o sola y habla como si estuvieran ellos de frente. Es una manera de desahogar, es una técnica. Y háblalo.
enfréntalo y dale una salida de tus emociones. No esperes que ellos no estén en este mundo para abrazar esa estructura. No esperes que ellos no estén. Ámalos hasta donde puedas. Ama aunque sea el recuerdo y la estructura, aunque no puedas armar la armonía o el dolor. Yo tengo un muy mal recuerdo de mi padre que lo forcluí en la mente, porque no lo recuerdo exactamente, y está mi hermana aquí al lado. Hubo un momento en que mi padre me iba a desvivir. Yo lo he dicho, mi padre fue narcisista, psicópata narcisista integrado. Y ese diagnóstico lo doy yo años después, muchos años después, cuando ya lo entendí. Perdón, no me deja Hola. escuchar. Muchos años después. Y cuando pasó, porque yo tenía que defender a mi madre, y mi madre no es una pera en dulce por si acaso, mi padre casi me corta la garganta. Yo no recuerdo el episodio en sí, yo recuerdo lo anterior y recuerdo lo posterior. Y claro que fue doloroso. Mi padre no me cuidó, fue ausente. Yo sufrí algunas cosas en la infancia. Pero no he permitido que eso marque mi destino o me vuelva rencorosa con la vida. Sí, me asumí como el padre que no me cuidó en mi energía masculina. He sido la que resuelve, pero ya lo entendí que no tengo que ser la que resuelve. Eso es fastidioso, sí, porque te da una urticaria, en mi caso, porque da miedo. Pero cuando lo he entendido, cuando me he desapegado de esa parte, es muy liberador. Yo no sé si regrese al mundo de las formas y me vuelva angelito, me vuelva piedra cósmica o me vuelva iluminada. Yo no estoy aquí para volverme iluminada. No es mi aspiración. Mi aspiración es, desde lo que puedo hacer que recuerdes que sí, hay estos traspiés en la vida muy dolorosos, muchos, pero que es posible salir de ellos. Hay estos traspiés de la vida. Y alguien dirá, es que Rosy, por eso estudiaste psicología, para curar tus traumas. No, yo estudié psicología por descarte. Yo quería ser abogada. Quería batirme con el mundo. Mi primera carrera es ser contador público. A los 5 meses me di cuenta de que había un evento que no me gustaba y lo dejé. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? No soy una panacea de ejemplo, pero sí te puedo decir que se puede deshacer un montón de cosas y que lo puedes conectar, te puedes conectar contigo mismo. Y hay técnicas, muchas. ¿Quieres información? Escríbeme. ¿Quieres este material? Te lo doy, no tengo problemas. No te voy a cobrar por eso, no necesito hacerlo. Pero haz algo. Muévete. No me creas a mí. Cuestiónalo. Cuestiónalo. Yo no quiero ser tu gurú, no me interesa. Porque nadie viene a ser gurú de nadie. Cuestiónate y busca la verdad que está en ti. No para que se la grites al mundo. El mundo no necesita tu verdad. Tú necesitas tu verdad. Hay conceptos, sí, en el mundo de las formas hay conceptos que explican cosas. Pero no hay que ejercer violencia conceptual. Cada cual puede creerlo. Yo te doy una forma. Tú le das el sentido y buscas. Lee la teoría de Lacan. La estructura del nombre del padre se llama. Eso es lo que te he traído hasta ahora. Con otros autores que siempre digo los nombres. No los vas a encontrar tal cual, porque me gusta digerir la información. Pero hazlo. Aprende. De ti, no de mí, de ti. Y eso te hará libre. La verdad os hará libre, decía el maestro. El maestro no quiere un hombre que le siga, una mujer que le siga, que diga, sí, señor, yo te beso los pies y la túnica. No funciona. No funciona. Funciona que tú hagas lo tuyo. Yo también te amo tanto. Y tengo muchos años sin abrazarte. Y Dios sabe que no me ir de este mundo sin abrazarte. Sacha, bienvenida. Rosy, cada día te quiero más. ¿Qué quieres que te diga? La verdad es que con lo que he escuchado ayer y hoy día, me ha hecho entender tantas cosas de mí, tantas.
a la edad que tengo, poder entender cómo se estructuró mi psiquis, me ha enseñado tantas cosas en 2 días, Rosy, que realmente es alucinante, no sé realmente cómo decírtelo. Estoy flipando, de verdad, por estar entendiendo muchas cosas. Eh, Te agradezco el trabajo, el estudio que has hecho, que me imagino que ha sido un enorme esfuerzo de poder unir toda esta sabiduría, todo este conocimiento y poder bajarlo. Voy a hablar por mí, yo creo que hay muchas personas que están agradecidas también porque tienen una historia personal, pero voy a hablar por mí en darte un agradecimiento enorme por tu esfuerzo, porque nos lo estás regalando, ojo, que nos lo estás regalando y eso también es un plus maravilloso. Si bien es cierto, me dejas con una esperanza enorme, esperanza que no la tenía hasta ayer o anteayer, porque estaba perdida para poder entender y comprender desde dónde podría volver a resignificarme, poder armarme. Pero me has entregado una herramienta que me deja llena de esperanza, en la cual voy a poder saber cómo volver, o sea, cómo retornar a ser quien fui o realmente reestructurarme por primera vez, no lo sé, y poder irme ya con una forma más tranquila y en paz eh, que nunca tuve durante mis 63 años que tengo. Entonces me dejas con mi corazoncito llenito de esperanza en base a que sí, sí hay cosas que se pueden hacer, tú lo has dicho ayer y hoy día. Así que, ¿qué quieres que te diga? Estoy tremendamente emocionada. Lo que me has entregado es invaluable, Rosy. Nunca en toda mi vida había recibido una información de este tipo. He estado con muchos profesionales para poder ayudarme y creo que en estas 2 oportunidades me has hecho ver las cosas claramente. Así que, ¿qué más te puedo decir? Pues estoy emocionada, te agradezco enormemente todo lo que has dicho y darte un besito y un abrazo muy grande, querida Rosy. Pues no voy a ahondar en que a mí me hicieron esto, que yo fui así, que esto tuve, que lo otro no tuve, porque lo he repetido tantas veces y en realidad nunca pude lograr nada. Soy una persona que también sufrió, como muchas de las personas que están acá, muchas cosas, que no tuvimos un llegar a este mundo, entre comillas, normal, y que quedamos ahí, sostenida en la atmósfera, como dices tú, no tuvimos terreno, no tuvimos una pista de aterrizaje, pero al saber que ya la pista de aterrizaje está construida y es cosa que nosotros querramos aterrizar, como te digo, me llena de esperanza. Así que te dejo un besito y subí para agradecerte, Rosa. Eso No, quería gracias a decir. ustedes. Técnicas hay muchas. Si ustedes quieren saber técnicas, por ejemplo, para empezar a transformar la vida, porque a veces nos volvemos procrastinadores natos, que es una de las tendencias mayores cuando no hay una estructura. ¿Cómo no procrastinar? Ponerse pequeñas metas todos los días. Hacer una pequeña agenda de 2 o 3 cosas que te gusten, pero que conecten a tu alma. No hay que vivir a la intemperie. Te puedes construir, no hay que construir una agenda rígida. Hay que construir una meta, un mapa, una ruta, una brújula. ¿Quieres mapearte? Empieza por tu brújula interior. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es lo innegociable en tu vida? ¿Cómo interactúas con el mundo? ¿Cuáles son tus principios? Todos los tenemos. Aunque nos creamos terribles, todos los tenemos. ¿Cuál es ese valor innegociable? Empieza por identificación. Identifícate y pregúntate algo tan básico. ¿Quién soy yo? Fuera de tu nombre, fuera de tu título, fuera del tema familiar, que son capas, máscaras. ¿Qué queda después de todo eso? ¿Qué le gusta a ese quién soy yo? Mírate en un espejo por largo rato, sostente la mirada y dite qué tan honesto y honesta puedes ser contigo mismo. ¿Qué tanto te puede sostener la mirada a ti? Si quieres este material, simple, sencillo, hecho a mi manera, un Word sencillo, contáctame, te lo envío. Hay mucha gente que yo tengo en el WhatsApp, con mucho respeto por si acaso, no me gusta la falta de respeto, por supuesto entenderás que sí sé manejarme en esta vida,
gratuito, no te voy a vender una cosa y después he hecho muchos talleres y saben que no les vendo ni la masterclass, ni les vendo de fondo la estampita del arroz y que va a ser el milagro, nada de eso. Lo que yo sé y que me lo enseñó la vida, lo pongo al servicio de la gente hasta cuando puedo. Ojalá y se pueda. Ya te voy a dar una esferita del dragón y 4 estrellitas de Navidad, que hace tiempo que no las doy. Bueno, chicos, chicas, ¿con qué se quedan hoy? ¿Con qué te quedas, mi Belén? Me quedo, bueno, pues, ya, reconociendo y honrando que hay que honrar a mis padres y agradecerle por esa experiencia que las viví y ya. Em, me hiciste recordar lo más hermoso que el corto tiempo que tuve con mi padre, que fueron 7 años. Él llegaba a mi casa y él llegaba llenito de dulces en los bolsillos y cuando nosotros corríamos a abrazarlo, ya nosotros sabíamos que traía dulces para endulzarnos nuestra vida. Mi padre fue maravilloso en el poco tiempo que tuve con él. Ok, Pero ok, mi amor. Monita, ¿con qué te quedas, Monita? Hola, ¿cómo estás? ¿Con qué me quedo? Bueno, creo que una gran enseñanza, como volviste a decir, mirar hacia adentro primero y preguntarte quién realmente eres. Um, Creo que cogí muchas herramientas aquí, que las tenía en la cara y no las había visto. Pero fue un gran aprendizaje, Rosy, de verdad. Como te dije, qué orgullosa de tu trabajo, de ti vaya, tú lo sabes. Qué lindo trabajo. Con eso me quedo. Gracias, Rosy. ¿Sabes qué es lo paradójico que me permite Dios, la sustancia eterna en esta vida? Que un psicólogo nunca puede curar, o ni un médico puede curar a su familia. Yo no sé curar. Un psicólogo no cura. Pero por primera vez, algo de lo que yo aprendí, o del camino que recorrí, está sirviendo a mi hermana. Y eso para mí tiene todo el sentido de la vida. Un psicólogo no puede hacer un análisis. Yo no me puedo meter a ella a hacerle una anamnesis. Pero de lo que yo hago, escucharla que muchas cosas le han servido en todo este tiempo, para mí es un privilegio de esta vida. Sacha, ¿con qué te quedas? Me quedo con un saquito lleno de herramientas para trabajar. Con eso me quedo. Gracias, Bellas. Gracias, Belén. Gracias, Etercita, que estás entrando. Elizabeth Brox, Everock, Sacha, Monita, Mani, todas las personas que están aquí. Muchas gracias. Mañana estamos miércoles, ¿verdad? ¿O estoy mal? Ya no sé los días que vivo a ratos, perdón. Creo que estamos miércoles. Miércoles. Sí, miércoles. Sí. Bueno, mañana tenemos, vamos a cambiar, pues vamos a lo que es más Invenflix, el invento, porque estoy cambiando esta semana las cosas por la necesidad de cerrar este tema que me parece muy importante. Mañana tenemos Invenflix, lo que la Matrix se ha inventado sobre la Madre Divina o la anulación de la Madre Divina, porque es necesario entenderla. Luisa, gracias. Gracias, la vida es un continuo aprendizaje, por supuesto, Luisa, así es. Totalmente de acuerdo contigo. Y tendremos también, no sé si voy a hacer el tema de la cita de la cita live, que es un tema de cuándo nos presionan para ser el 10, cómo nos programan para ser los mejores, para hacer esto, cuando tenemos que ser nosotros mismos. Que eso ya es más psicología cotidiana. Vamos a ver. Así que abrácense, quiéranse mucho, sean sus propias Rosy, madres y disculpa, padres. Es posible. mañana ¿a qué hora? A la misma hora, en el caso de... Tú estás en Santiago de Chile, ¿verdad? 7 de Sí, la yo estoy mañana en es Chile. 8, 9 de la mañana. 9 de la mañana en Santiago de Chile, 2 de la Perfecto. tarde es a esta hora. Son dos cosas que hago
Normalmente siempre. A veces los lunes, como son complejos, omito un programa, pero normalmente intento hacerlo. Ok. Así que chicas, chicos, gracias. Chao, muchas gracias, Rosy. Un besito, cuídate. Gracias, muchas.